Dios les bendiga. Bienvenidos al devocional Sendero Victorioso. Demos gracias a Dios porque podemos escudriñar sus escrituras con toda libertad y compartir su palabra. Esta mañana daremos lectura al Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20, la parábola del sembrador. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis a todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. El vocablo parábola proviene de un término griego que literalmente significa colocar al lado de, con el propósito de hacer una comparación o presentar una ilustración tal como lo usaba Jesús. Básicamente consistía en una historia humana que ilustraba una lección espiritual. La palabra ilustra la manera en que los hombres reciben la predicación del reino y explica la necesidad de tener buen oído, o sea, la disposición de escuchar la palabra con corazón humilde y con deseos de saber la verdad y obedecerla. Jesús, a través de esta parábola, nos revela cómo el reino de Dios llega a los corazones de los hombres, el campo sobre el cual era sembrada la semilla, que era cualquiera que escuchara la palabra de Jesús. La semilla. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador es el que siembra la palabra. El reino de Dios comienza con la predicación de la palabra. La palabra de Dios, al igual que la semilla, tiene vida en sí misma. Allí donde se da la oportunidad, demostrará su poder viviente en la producción de fruto. El sembrador en esta parábola es el mismo Señor, pero cualquiera que predique fielmente la palabra de Dios es también un sembrador. El suelo o terreno es el corazón humano. Se mencionan 4 tipos diferentes en función de las distintas formas en que la palabra es tratada por los que la oyen. La semilla cayó junto al camino, en un terreno tan duro que no podía hundirse en el suelo, de modo que las aves pudieron comerla sin que hubiera dado señal alguna de vida. Hace referencia a personas que han rechazado tantas veces la palabra, personas que creen que no necesitan nada, que se sienten autosuficientes y se muestran indiferentes a la predicación de la palabra porque les parece una cosa
ridícula o inútil. En estos casos, Satanás no tiene ninguna dificultad en quitar la semilla que ha sido sembrada, la que cae en pedregales, quiere decir en tierra poco profunda, extendida sobre la roca donde no había humedad ni nutrientes. Empezó a germinar, pero no pudo echar raíces, y el sol pronto quemó la pequeña planta. Son una ilustración de personas que reciben superficialmente la palabra, dependen de sus emociones y sentimientos, pero no tienen convicciones profundas ni sinceras. Por eso, al hallarse frente a la oposición o a la persecución, vuelven al mundo. La semilla que cayó entre espinos. Aunque la germinación fue perfecta y el crecimiento bueno, las espinas la oprimieron de tal forma que no llevó fruto. Cuando la semilla se sembró, el terreno parecía estar bastante limpio, pero allí estaban las semillas de los espinos que nacieron juntamente con ella. Es una ilustración de las muchas cosas que tratan de desplazar a Cristo del lugar supremo que le corresponde y que ahogan su palabra, los intereses, las preocupaciones, personas ansiosas, nerviosas, siempre en tensión, constantemente preocupadas por las cosas de la vida. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Personas interesadas por enriquecerse buscando entretenimientos y placeres. Notemos que Jesús se refiere a ellas como el engaño de las riquezas. Y en el último caso, encontramos el terreno bien preparado. No solo germinó, sino que creció y dio su fruto plenamente, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Se trata de personas que escuchan la palabra con un corazón deseoso de conocer y hacer la voluntad de Dios, y en estas circunstancias siempre produce fruto. La parábola nos muestra que Satanás se esfuerza por impedir que la palabra arraigue en sus corazones. También vemos la oposición que el mundo trae constantemente sobre aquellos que escuchan la palabra. Y la propia naturaleza del hombre, su obra, este punto queda manifestado por los afanes de este siglo. En conclusión, cada uno de nosotros debemos preguntarnos ¿qué somos? ¿En qué clase de oyentes debemos clasificarnos? Con esta enseñanza no debemos olvidar que hay 3 maneras de oír la predicación sin provecho y solo una de oírla con ventaja. Solo el fruto que se produce con perseverancia es el signo inefable de haber sido oyentes de corazón. Dios les bendiga.